Actualmente existe una isla la cual nos muestra de cómo funcionan ciertas mecánicas al momento de iniciar el juego. Pero realmente, ¿qué tanto podemos aprender de este lugar y qué tanto podemos aplicar en nuestro juego a niveles altos? Te invito a que te quedes un momento que hablaremos sobre el tema. Downport es una isla la cual fue sucesora de la antigua Rutgar, la cual es una especie de tutorial al momento de iniciar en el mundo de Tibia, ya que aquí se nos explica el cómo funcionan ciertas mecánicas y cómo desenvolvernos dentro del juego, además de cómo morirnos por ratas. Antes de seguir con el video, déjame en la caja de comentarios cuántos de ustedes murieron por esta criatura al iniciar el tutorial. Yo por lo personal, recuerdo que al menos unas 3 veces. Continuando con el tema, esta isla a simple vista es una preview de cómo es el mundo de Tibia, ya que se nos explica que existen 4 vocaciones las cuales tienen diferentes habilidades, hasta incluso mostrarnos que para hacernos más fuertes necesitamos subir nuestros skills y nivel. Sin embargo, ¿qué mecánicas interesantes podemos aprender de este lugar realmente? Como podemos ver, existe una gran variedad de criaturas, a la par de que el mapa está construido de cierta manera que los árboles nos pueden ayudar a defendernos. Ahora te preguntarás, ¿cómo funciona esto realmente? Simplemente si te encuentras con muchas criaturas, procura encontrar un lugar donde no te puedan atacar más de 2, ya que incluso siendo criaturas débiles, si te rodean pueden hacerte pasar un buen susto. Este concepto podemos aplicarlo incluso en nuestro juego avanzado, ya que muchas veces cuando estamos en una situación complicada, no recordamos cosas tan simples como estas, las cuales pueden realmente marcar la diferencia. Otro concepto clave que podemos aprender es el cómo se mueven las criaturas, ya que a pesar de que nos movamos un poco lento, sabemos que si caminamos en cierto sentido, estas nos seguirán de manera automática, por lo que si nos tapan el paso, sabemos que debemos ir un paso hacia atrás y luego volver. Concepto utilizado en el juego avanzado para podernos abrir paso entre las criaturas. Por último, me gustaría mostrarte esta mecánica que se me hace muy interesante, ya que bien aplicada, nos puede sacar de apuros en situaciones PvP. En Downport existen ciertas criaturas que pueden ser empujadas, por lo que ya desde un inicio se nos muestra que podemos aprender esta herramienta. Sin embargo, debes saber que solo podemos empujar ciertas criaturas, por lo que si trasladamos esta situación a un conflicto PvP, podemos empujar a algún jugador de manera de que podamos crear una oportunidad para escapar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios si te gustó esta clase de contenido. De ser así, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima semana. Chao chao.